Bueno, un marco de espejo. Este es el dibujo, son esos marcos grandes de 1 metro, 1,20 m, 80 centímetros, de acuerdo a cuál. Y acá se ve cómo estoy cincelando lo que se llama la alzada o la parte superior del espejo. Entonces para eso usamos siempre una bandeja contenedora que tenga que ver con el tamaño de la chapa que se está cincelando. Y miren la cantidad de cinceles que estoy usando solamente para esa parte del cincelado, ¿no es cierto? Acá está el hombrecito que ustedes ya conocen de memoria, que es con el que terminé mi carrera con Edgar. Acá estoy ya en el proceso, en el último proceso, que sería el del texturado final, cuando ya marqué, ya repujé y ya modelé, y estoy empezando con el texturado de cada una de las partes de ese frente. Estos son los laterales, estos después se van a cortar al medio, se van a calar en sus extremos y se van a clavar arriba de esa chapa. Estos bordes que se ven, estos cordones que se ven adentro, no son otra cosa que el reborde interno que delimita con lo que va a ser el espejo de vidrio, ¿no es cierto? Estoy secando la chapa. ¿Ves? Usamos grandes pinzas, obviamente, pues son chapas muy grandes. Acá se ve un poco más en detalle, ven los faisanes, las volutas, las uvas, en fin, otros faisanes por acá abajo. Y acá tenemos la imagen de la alzada esa que vimos antes, con los cinceles que estoy usando. Entonces, las ornamentaciones típicas, porque este tipo de marco siempre era el tradicional barroco hispanoamericano que hablamos al principio, ¿no es cierto? Es decir, mucha profusión de volutas, de hojas, en este caso faisanes, que era la ave real, ¿no es cierto? Estos tipos de ánforas centrales eran clásicas con sus asas, en fin, todas figuras alegóricas a esa estética que predominó en América entre el siglo XVII y el siglo XIX, ¿no es cierto? Y acá que ven acá abajo son los dos cordones que también, como en las partes verticales, van a determinar dónde comienza qué cosa, el espejo en sí. Y luego la chapa esta se troquela con grandes cinceles como si fueran uñas, pero que hablamos el otro día, ¿se acuerdan cuando habíamos hablado de los cinceles cortantes? Que algunos de ustedes, los más viejos, han hecho experiencias conmigo. Cuando se trabajan grandes chapas, no podemos y no necesitamos usar una sierrita de calar, primero porque sería incomodísimo estar calando cada pedacito hasta llegar a toda semejante superficie. Esto mide 80 centímetros, ¿no es cierto? Entonces imagínense hasta que uno cale 80 centímetros. Entonces cuando ya la chapa está totalmente bien marcada, simplemente por la línea exterior donde queremos calar, pues con cinceles, con el mismo cincel pero filoso, que se llaman cinceles cortantes, se corta la chapa y cuando uno despega queda precisamente pegada el excedente y después uno lo retira, ¿no es cierto? Ya tenemos la chapa totalmente cortada con una gran ventaja, que esa chapa quedó a filo perfectamente cortada a nivel. Basta después una leve limadita y ya queda la chapa totalmente troquelada, exacta en la forma. Acá tenemos, a propósito puse la parte de abajo, el bajo frente, el que va acá abajo de todo, sobre la alzada o sobre frente. El mismo trabajo y ven cómo las partes luego van a ser ensambladas exactamente con las otras laterales. Estos son los laterales. Ven, acá se alcanza a ver acá arriba la chapa de la alzada, el bajo frente, otra imagen en detalle de lo que estoy cincelando acá. Y ahora vamos a ver otras piecitas cinceladas. Acá en este caso la ovejita está pava de hornillo. Es una Perdón, pieza... Emilio, antes que Sí, sigas avanzando, me decime. perdí si dijiste el espesor de la chapa anterior, la del marco. El marco más o menos está en 0,80 o 0,90. Ok, gracias. ¿Por qué? Porque si nosotros nos pasamos del espesor, la chapa, al ser tan gruesa, no agarra volumen fácil cuando la repujamos de atrás. Entonces, hasta 0,90, la chapa 925, o en este caso la 900 CD, que era con cadmio, estira muy bien y fácilmente, entonces logramos grandes volúmenes repujados. Nunca nos conviene, si son para repujados profundos, nunca conviene pasarse de 0,80 o 0,90, y tampoco por abajo de 0,60, porque sería muy fina y se puede rajar. En este caso de la ovejita, sí, esta ya es una chapa de 1,30 milímetros, si mal no recuerdo. ¿Pero por qué? Porque todo este cuerpo está hecho en dos mitades, que los que han visto los tacos cavados en quebracho en mi taller, que se embuten primero en negativo, en la parte izquierda, parte derecha, se suelda en el medio, y luego se sueldan las patitas que fueron armadas en dos mitades también. Una vez que tenemos la pieza totalmente armada, digamos,
se la rellena por este agujerito, que es donde va a ingresar el agua posteriormente, y se rellena toda esta pieza de pasta de cincelar. Esto, la boquita no está calada, porque para que no se nos caiga la pasta, se cala después el piquito vertedor. Está sellada por ahora. Y entonces toda esta pieza también, acá lo único que usamos, bueno, primero modelamos con cinceles rectos grandes o planos la forma, el anca, la pancita, le dimos bien la formita de la estructura del animal. Y luego, simplemente con cinceles uñas, hacemos los velloncitos de lana y luego adentro con cinceles rectos hacemos las nervaduras de decoración. En el caso de la cabecita, fíjense que yo usé un cincel rectito, una uñita seguramente, para hacer como una especie de textura muy suavecita que determine ese pelaje finito que tienen las ovejas en la carita, y el ojo lo dejé totalmente estructurado con un cincel plano y no le hice nada. Como se trabaja, por ejemplo, en la escultura en mármol o la escultura en arcilla, que se deja liso para que, según como se mire, parece que nos está mirando, ¿no es cierto? Solo que al ser brillante, bueno, refleja para todos lados. Una vez que la pieza quedó totalmente cincelada, se vacía de pasta, se le sueldan las manitos, en fin, y todos los apliques consiguientes. Una venera, ¿eh? Esta es una pieza de cuarto año en la escuela, la anterior era del tercer año, Román, casualmente ahora está, antes de la cuarentena, Román había incursionado ya en hacer la pavita de oveja. Esta es la venera, que es una pieza de platería religiosa, ¿no es cierto? Antiguamente se usaba como contención del agua bendita para el bautismo. Se usaba una conchilla chiquita que se volcaba el agua bendita en la cabecita del bebé y el agua que caía se recogía en esta concha más grande para que no se derrame el sagrado líquido, ¿no es cierto? Esta es una pieza muy tradicional del arte hispanoamericano del siglo XIX, XVIII, XVII. De estas había inmensas. Yo tuve la oportunidad en la casa de la doctora Silvia Barbosa Stern en el Perú, que es una de las más grandes coleccionistas. Llegué a ver una venera esta de 1 metro de tamaño. Imagínense, 1 metro de diámetro, pesaba como 6-7 kilos. Estaba hecha obviamente de una sola chapa que salió de un tocho forjado y toda cincelada, una cosa monstruosa que no sé qué tipo de utilización, porque para un bautismo común, vaya a saber. Pero bueno, este tipo de baneras eran muy, muy tradicionales en la estética barroca. Después, obviamente, comenzaron a ser reproducidas en mármol por una cuestión de costo, ¿no es cierto? Y muchas veces las vemos en la entrada de las iglesias en forma de concha para presignarse cuando uno entra en la iglesia. Pero las originales eran de plata, ¿no es cierto? Esto también, ven acá adentro que usamos las medialunas. ¿Se acuerda cuando hablamos de esos cinceles curvos? Si yo usara un cincel recto, como hice los gráficos el otro día en el pizarrón, si yo usara un cincel recto, ¿qué pasaría? Dejaría marcas en las puntas. En cambio, la medialuna, como tiene exactamente la forma de la curvatura, pisa generalmente en toda la superficie sin dejar ninguna huella. Por eso se ve tan limpio el trazo interior, porque no tiene ninguna marca. Perdón, obviamente la base, estos 3 delfincitos, como hice 2 mitades cinceladas, como hacemos, como les enseño a hacer siempre una manija, ¿no es cierto?, en 2 mitades, que luego se hace una goma, se hace una fundición, y cuando están las copias fundidas se unen esas 2 mitades con soldadura para que sean huecas, porque si no, esa pata maciza pesaría capaz que más que toda la pieza en general, ¿no es cierto? Entonces todo este tipo de patas se hacen huecas. Si uno la mira de abajo, habría un hueco acá abajo, ¿no es cierto? Una cafetera en estilo Jorge III, una típica cafetera inglesa, que acá también ven todas las medidas, desde la primera hasta la última. ¿Por qué? Porque no podemos fallar en nada, porque estas son piezas de línea. Estas las hacíamos para las casas de platería inglesa que había ya por los años 80, 90. Y obviamente ya en estilos ya fijados, determinados, con cierta estética, y en este caso tiene un tratamiento, como dice acá, a flor de agua. ¿Qué quiere decir? Que es un tratamiento totalmente superficial, que usamos solamente cinceles uñas o cinceles rectos. Previamente la chapa fue pulida a espejo, como expliqué antes, y cuando la chapa está totalmente pulida a espejo, ahí sí se rellena con pasta de cincelada, es decir, primero la cortamos la chapa, la doblamos a martillo, la redondeamos en la bigorna, y cuando está totalmente pulida a espejo, ahí hacemos el cincelado flor de agua. ¿Por qué? Porque eso después no lo podemos pulir, porque le borraríamos el detalle, le borraríamos la gracia, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera, nosotros, mientras no me avisen, y hasta recién me preguntaba, ¿me escuchan? Emilio, sí. Sí, Emilio. Disculpen, no, que acá me están marcando que se había terminado, pero no, ustedes me avisan. Está bien, está bien.
Perfecto, seguimos adelante. Bueno, otro tipo de pieza, más compleja, un candelero barroco, totalmente barroco, el barroco ya más cerrado, con ángeles custodios. En este caso, para hablar de cincelado, bueno, podemos hablar que aquí en la base tiene unas cariátides, que acá están dibujadas, que esta, bueno, la cabecita la había modelado previamente en plastilina, la cartela en sí, donde apoya la cabecita, no, esa es una chapa que cincelé, le di la forma y después le fundí la cabecita y la retoqué toda cincelada y saqué una goma. La parte de la base fue primero cincelada con grandes gajos, para hacer como estas pequeñas hendiduras, y luego con algún tipo de cincel, que creo que en este caso estará en fondo, si no me acuerdo, mal no recuerdo, para hacer un texturado bien tipo como plumones, como si fueran plumas. Esto, si ustedes miren esta parte, fíjense qué curioso. Si ustedes miren esta parte, no es otra cosa que el mango de un facón. Exactamente. Luego va arriba una bola y arriba van los ángeles custodios, que eso, bueno, los talló primero en plastilina mi amigo de toda la vida, el escultor Moriyasu Kawakura, y yo después, una vez que hecha la primera fundición, los retoqué todo a cincel, le hice las alas, y después finalmente se colocan, ¿no es cierto? Estos florones de acá arriba no es otra cosa que una chapa redonda que se cincela y se le da la forma martillo. Y así se van construyendo este tipo de piezas. Por eso que cuando a veces me preguntan por qué tenés tantos cinceles, bueno, precisamente porque la variedad de piezas que yo he hecho a lo largo de mi vida es inconmensurable, que es como se trabajaba siempre. Si los orfebres agarrábamos de todo. Después empezaron más las especialidades, digamos, ¿no es cierto? Pero antes los orfebres agarraban lo que viniera, ¿no? Porque vivir hay que vivir todos los días y comer hay que comer todos los días. Entonces uno se va especializando en todos los estilos. Placas ornamentales. Estas eran muy típicas también, la estética barroca, no solo en España, en Inglaterra eran muy tradicionales, se las solía usar con los candeleros adelante, ¿no? Entonces la chapa esta, al ser de plata pulida, refleja y amplifica la luz general de toda la zona, ¿no? Entonces hay placas ornamentales lisas, y solas, y placas ornamentales con los portacandeleros. Después de estas hay también, por supuesto, de mayores tamaños. Estas eran chiquitas, ven 28 centímetros, pero yo he hecho placas de hasta 1 metro, ¿no es cierto? 1,20 m. ¿Y de dónde viene eso? Que era lo que no me estaba acordando, por eso tartamudeaba, titubeaba al hablar. Esto no viene de otra cosa que de la heráldica. Estos son la adaptación civil a los escudos de la nobleza, ¿no es cierto? Así como la burguesía, cuando surge allá por el 1300, no podía portar escudo, bueno, ornamentaban sus casas con grandes placas cinceladas con motivos alegóricos, pero que no hicieran referencia a los blasones que eran solo privativos de los nobles, ¿no es cierto? Entonces, bien, es una derivación, digamos, de los blasones de la nobleza. Un cáliz, en este caso, la pieza fue toda bajada, el fondo, no hay nada repujado para afuera, obviamente, porque tanto la base como el astil y como la cazoleta cincelada, como en el mismo caso que vimos antes de los mates cincelados, solo quedó un modelado mucho más minucioso. Esto me basé en una estética lusitana que a mí me gusta mucho, el barroco portugués, ¿no es cierto? Que para mí en el siglo XVIII fue el más sofisticado que hubo en toda Europa, superando ampliamente a los franceses, que para mí siempre los franceses y los italianos fueron lo más elevado y excelso, pero en ese siglo específico la platería lusitana brilló con brillo propio, y fue la que casualmente se importó a América bajo los imperios de don Pedro I y don Pedro II. Grandes orfebres portugueses vinieron a América, incluso hacían piezas para el Río de la Plata. De hecho, el cáliz de la Catedral de Buenos Aires es un cáliz de origen portugués, ¿no es cierto? Un portugués afincado en Río de Janeiro. Y fue una estética en ese siglo que brilló por sobre todas las demás en cuanto a gracia y en cuanto a estilización. Otro tipo de trabajo, esta es una pieza grande, es un atril de lectura, ¿no es cierto? ¿Ven? 40 centímetros de largo. Es una pieza que se trabaja como si fuera una gran placa ornamental. Son chapas, esta es la chapa del frente, este es el dibujo de la chapa del frente, este es el bajo frente, y estos son dos laterales puestos en forma simétrica por espejo, que como siempre marcamos de atrás, marcamos delante, repujamos de atrás, y cuando tenemos los volúmenes rellenamos esas chapas, las pegamos de frente en grandes pastas de cincelar y cincelamos primero el modelado y finalmente la textura final del elemento.
un sahumador en forma de león, perro. Esta es una pieza muy curiosa que me encargó un cliente que yo quería mucho, el que falleció hace unos años, lamentablemente, un francés. Esta es una pieza que había aparecido en una exposición en España de piezas hechas en América, en Lima, que eran enviadas a España como presente, como agasajo, se las enviaba a Cádiz. Y en una época, no me acuerdo, tengo el libro por ahí que me trajo el cliente de regalo, esta pieza fue una de esas obras que evidentemente es muy curiosa, porque el origen es claramente chino, se ve que cayó alguna pieza china, alguna quimera, posiblemente alguna porcelana, algún platero indiano, la reprodujo en su taller en el Perú, y esa pieza fue obsequiada de regalo y quedó del año 1600 en España, y cuando vino este relevamiento, bueno, el cliente le encantó tanto que me acuerdo en esa época todavía no había internet, y me mandó la foto por fax. Mira el trabajo que se tomó. Me dice, Emilio, por favor, anda pensando ahora. Le digo, mira, necesito algo mejor que una foto en fax. Bueno, entonces, cuando volvió del viaje, me trajo el libro, me vino bárbaro, pues me ligué el libro de regalo. Y bueno, en este caso también es una pieza que ustedes habrán visto, algunos de ustedes, las hormas de quebracho, que las tengo tiradas por ahí en la escuela, se cavan dos mitades de horma de quebracho negativo y se embute todo. Luego se solda al medio, y en este caso es distinto, porque lo que tiene acá es un hornillo que se inserta como si fuera un tubo que está todo acanalado adentro, y además de las canaletas. Entonces, acá hay una bisagra, se abre así, se coloca el carbón caliente con los pedacitos de incienso, de sándalo, lo que sea, y se ahuma por la boca, por todos los collarines, por todo este agujerito en la melena, y sobre todo por la corona que tiene todos agujeros. Yo probé para no ensuciar la pieza, pero quería ver el resultado, le tiré hielo seco con agua y ahí empezó a ahumar por todos lados, y la imagen es hermosa porque sale humo por todos lados, ¿no? Es una pieza deliciosa realmente, ¿no? Y bueno, también eso primero se estructura a martillo y luego con cinceles hacemos toda la nervadurita, ¿no? Que miren, hasta rulos arriba de los ojos, una pieza totalmente barroca, pero con la característica de ser una quimera oriental recreada por un platero americano, ¿no es cierto? Bueno, ya para ir terminando, faltan 2 o 3 fotos. Esta es una lástima la foto porque es muy mala, pero tiene como 40 años esta foto. Esta era la época que yo tenía mucha vista y mucha paciencia, y se usaba en aquella época hacer muchos marcos, cuadros de escenas de caza, de escenas de guerra, y se cincelaban en plata. Es decir, yo ahora lo pienso, me acuerdo, digo, pero ¿cómo cambió el mundo? Esto es la cosa más común del mundo. Yo me acuerdo en los talleres de orfebrería, había arriba de la mesa, siempre había 5 o 6 de estas chapas grandes. Esta chica, esta tendrá 30 centímetros, pero yo me acuerdo había chapas de 1 metro para hacer grandes escenas de cacerías, escenas románticas, todas cinceladas, platos gigantescos, eran todas decoraciones. En este caso, fíjense, está resuelto en pocos planos, y yo trabajé, miren cómo trabajé con estructura de planos, cinceles planos, toda la forma, como si fuera la ladera de una montañita que están corriendo, cómo logré la sensación de volúmenes, el ciervito atrás un poquito más abajo que de adelante, cómo están estructuradas las formas, la imagen del nevado, cómo va cayendo, los picos de las montañas, en fin. Pero si ustedes, lástima que la foto es muy mala, pero si ustedes lo apreciaran en detalle, verían que es muy poco, son efectos nada más, son planos, son estructuras geométricas, eso ya lo vamos a hablar cuando demos la clase ya abierta de dibujo, de orfebrería, cómo aplicamos la orfebrería en el cincelado, perdón, la geometría en el cincelado, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ir cerrando con esta penúltima foto, porque esto tiene una historia graciosa que ahora les voy a contar. Recordarán que al principio, bueno, Edgar ya no sabía cómo hacer para echarme del taller. Yo, por amor a él, iba, volvía, y además, yo le llevaba continuamente piezas que estaba cincelando, qué sé yo, piezas que estaba haciendo, y el viejo ya me decía, mire, yo no te puedo enseñar más nada. Pero bueno, yo por amor a Edgar, los sábados me iba para allá siempre, y ahí fue que me planteó hacer esta figura humana. Bueno, entonces se la hice contenta, bueno, ni la calamos, nada, la dejamos así porque era un estudio, y le digo, bueno, listo, terminamos. Me dice, no, ahora tenés que hacer la parte de atrás. Y acá está. Así que bueno, me tuve que hacer el doble trabajo de hacer el cuerpo humano visto de frente y de atrás, pero como le digo, ¿no? Era muy jovencito, tenía muy buena vista y muchas ganas de trabajar, la seguí teniendo unos cuantos años, después ya fui perdiendo la paciencia para las piezas tan pequeñas. Así que bueno, con esta última pieza, creo que acá se nos acaba la cosa. ¿Hay alguna duda? ¿Nadie tiene duda?
No, Emilio. No. Bueno, Emilio, espero que excelente les como haya siempre. gustado. Espero que les haya gustado esta clase y con esto creo que cerramos por ahora el capítulo dedicado al cincelado. La semana que viene vamos a volver al pizarrón, vamos a una clase teórica de todo lo que tenga que ver con estructura atómica de los metales, características de los metales, cómo se conforma el material, cuál es la característica intrínseca de la plata, del cobre, del bronce. ¿Por qué? Porque es muy interesante que ustedes conozcan más en profundidad todo lo que sea la química y la física que hacen los metales, porque mientras más sepamos nosotros de técnica, con mayor calidad vamos a poder trabajar nuestras obras. Así que bueno, nos quedamos en la cita para el domingo que viene a la misma hora y seguimos adelante.